Bueno, buenas tardes. Este es el video de conclusiones del equipo número 2 de la práctica número 4. El equipo está conformado por Miguel Arronis López, Osvaldo Soriano Romero y un servidor, César Jamani Mesa Álvarez. A continuación empezaremos a mostrar los datos obtenidos de dicha práctica. Empezaremos con las variaciones en los pesos en el sistema de las reacciones. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros gusta empezar primero. Sí, yo, bueno, en este caso lo que hicimos fue hacer varios cálculos dependiendo a lo que fue el peso de nuestros materiales, tanto como la botella, el globo, el bicarbonato y el vinagre. El único lugar donde, el único material donde va a haber variación va a ser la botella, ya que cada uno de nosotros pues ocupó una botella diferente, que es lo que hará que nuestros resultados sean un poco diferentes, pero en caso de solamente tomar en cuenta lo que es reacción y de nuestros materiales como el vinagre y el bicarbonato, al parecer son muy similares lo que son los pesos. A mí en este caso la botella que utilicé, el peso de esta botella era de 20.5 gramos y ya con lo que es el bicarbonato, con el vinagre y el globo, me dio un peso total de 77.5 gramos. Después de hacer la práctica, esta botella bajó a 75.8 gramos, lo que vi que el bicarbonato se convirtió en un peso más ligero, a lo que me dieron mis resultados. Bueno, en mi caso... Paso. Bueno, en mi caso, para la masa del globo, al final de la reacción, solo hubo una variación de 1 gramo después de pesarlo con el dióxido de carbono, una vez que este ya está inflado. Y sí hubo una variación de 1 gramo después de la reacción en el sistema. Al principio la botella con el globo me pesó 74 gramos y hubo una variación de 1 gramo después de que la reacción se realizó. Bueno, en mi caso, hubo varias variaciones. Desde el momento en el que empecé a pesar la botella, mi botella ya pesó 24 gramos. Y la botella con el vinagre me pesó 84 gramos. El globo fue muy claro, el globo por sí solo pesaba 2 gramos y el globo con el bicarbonato pesaba ya 5 gramos. Lo que también, yo realizando la práctica, descubrí que importa mucho la posición en donde pongas el globo. Si pones la botella con el globo en la boquilla, muchas veces el peso no lo marca bien. Entonces tenía que yo para que tener un peso más preciso de lo que fue la botella, el globo y el vinagre y con el bicarbonato, fue tener que sacar el globo y ponerlo en la superficie de la balanza. Una vez reaccionado, la botella con el globo pesó 85 gramos, pero yo considero que esto fue a causa de que se me escapó un poco de gas. Entonces, por ahí pudo haber ido alguna fuga y eso influyó bastante en los cálculos a continuación. Pero de ahí en fuera, todo normal. Bueno, para este caso, el primer paso que hice aquí fue balancear la ecuación, balancear los moles de la ecuación para poder trabajar en ella. Tenemos dentro de los reactivos tenemos el bicarbonato de sodio y el ácido acético, que forma acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. El bicarbonato de sodio está en solución sólida. El
el ácido acético, que es el vinagre, está en solución acuosa, al igual que el acetato de sodio, que está en solución acuosa. El H2O, que es el agua, está en solución líquida, y el dióxido de carbono en gas. Bueno, estos fueron nuestros cálculos del volumen teórico del gas que se obtuvo en toda la práctica. No sé, mis compañeros, cómo puedan compartir la forma en la que ellos lo hicieron. Bueno, si gustan, yo empiezo. Ok. Lo que yo hice fue lo siguiente. Teníamos 3 gramos de bicarbonato de sodio, por lo que yo hice la siguiente relación. Un mol porque todo lo tenía que pasar a moles para obtener el volumen teórico. Entonces, lo que yo hice fue tener 3 gramos de bicarbonato de sodio, era multiplicarlo por un mol de bicarbonato de sodio y esto sobre su peso molecular. Esto, a su vez, multiplicarlo por cada mol de bicarbonato de sodio, cuántos moles de dióxido de carbono producía, y era un mol de cada uno. Y esto, a su vez, el valor que nos dio el profesor con los gases, que era 22.4 litros. Un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura era 22.4 litros. Entonces, el volumen teórico prácticamente lo obtuve así. 1.5 litros de CO2 era el volumen teórico que teníamos que conseguir, ¿no? Sí, bueno, en este caso lo primero que se manejó fue convertir lo que es nuestros pesos en moles para poder así trabajarlos y tener una unidad exacta de nuestros materiales. Creo que aquí es donde la mayoría de nosotros, bueno, nosotros dos tenemos unos resultados muy parecidos, ya que pues en estos materiales no hubo tanta variación como fue en lo que fue la botella. Y igual yo, al momento de tener lo que son los pesos en mol, lo único que hice fue hacer la conversión de moles a lo que son litros, para así tener lo que es el peso, el volumen teórico del gas que se obtuvo al reaccionarlo. Bueno, para este caso, yo utilicé las condiciones normales de temperatura, que equivalen a un mol de gas es igual a 22.4 litros. Por lo tanto, tenemos 3 gramos de bicarbonato, la cual su masa atómica es de 84 gramos. Por lo tanto, cada 84 gramos de bicarbonato producen un mol de bicarbonato de sodio. Y sabemos también que por esta geometría, un mol de bicarbonato produce un mol de dióxido de carbono. Esto en base a la ecuación química que obtuvimos, ya balanceada. Y pues como dije que estaba trabajando en condiciones normales de temperatura, sabemos que un mol de dióxido de carbono tiene un volumen de 22.4 litros, como ya lo había mencionado. Entonces, al hacer este factor de conversión, obtuve 0.8 litros de dióxido de carbono. Y así fue como lo hice yo. Ok, inciso B, calcular los moles de los reactivos y de los productos que intervinieron en la reacción. Bueno, sí, aquí básicamente lo que se tuvo que hacer fue hacer las conversiones de pesos, tanto en gramos, se hacían las conversiones a moles de cada uno de nuestros materiales, y es donde sí podemos ver nuestros pesos son similares, o si no es que iguales, ya que nada más fue la conversión de unidades, tanto de gramos a mol o de mililitros a mol. Sí, en este caso, pues solamente se tendrían que convertir de gramos para buscar el número de moles de cada reactivo. En el caso del vinagre que nos los daban en mililitros, lo único que hicimos fue convertirlo a gramos, por esto con un factor de conversión por la densidad. Y ya después, obteniendo los gramos, podíamos obtener las moles. Después yo lo que hice para obtener el acetato de sodio
fue utilizar el reactivo limitante, que en este caso fue el bicarbonato de sodio, y hice una relación estequiométrica del bicarbonato, un mol de bicarbonato de sodio que equivale a un mol de acetato de sodio. Esto en una relación de masa a mol, perdón, de mol a masa, por lo cual obtuve los gramos del acetato de sodio y así con su peso molecular pude obtener las moles del mismo, al igual para los demás productos. Sí, así es. Básicamente fue el mismo procedimiento que realizamos todos. Era los gramos que introducimos al sistema sobre su peso molecular y eso nos daba el número de moles, ¿no? Y como sí, como comentan, básicamente lo único que se tenía que hacer para la parte del vinagre era un factor de conversión de mililitros a gramos. Y de ahí en fuera creo que todos compartimos los mismos parámetros o similares. De ahí no varió mucho. Varió, yo siento que varió un poco por las condiciones en las que pesó, porque usamos el peso de la botella del acetato con el agua y el peso de la botella y fue donde pudo haber variado un poco los moles, ¿no? De ahí en fuera considero que ahí todo quedó prácticamente igual. Ok, para calcular cuántos moles se hubieran obtenido con 60 gramos de ácido acético y qué volumen se produciría de gas. Bueno, en este caso, lo que yo hice fue obtener las moles de los 60 gramos de ácido acético con una relación estequiométrica de 60 gramos, que es el peso molecular del compuesto que equivale a una mol del mismo. Y esto da como resultado un mol de acetato de ácido acético. Después lo que hice fue un sistema de conversión por estequiometría, utilizando el peso molecular y la relación con el dióxido de carbono. Entonces, con el volumen, la cantidad de volumen, de litros en el volumen que ocupa un mol de dióxido de carbono, fue como hice la conversión y me dio 22.4 litros de dióxido de carbono. Sí, así es. Igual a mí, básicamente lo primero que hice fue los 60 gramos que me están pidiendo por su masa molecular y obtenemos el número mol, ¿no? Y de ahí básicamente era un factor de seguir una operación de peso molecular por los gramos para obtener cuántos litros íbamos a obtener, ¿no? Básicamente. Entonces, de ahí en fuera, creo que no Sí, tuvimos el aquí es mismo donde, resultado. en la cual, aquí es el procedimiento donde, bueno, los tres estamos en un resultado totalmente idéntico. Se siguieron los pasos, ya que el resultado es igual, ya que pues nuestra masa es la misma, que fueron los 60 gramos de ácido acético, y por lo tanto nuestras operaciones tuvieron que salir iguales y se ve que el resultado sí es el que esperamos en esta. Ok, ahora vamos a calcular el rendimiento de la reacción. Para este caso, bueno, lo que yo hice primero fue calcular la cantidad ideal del producto, que pues también se conoce como rendimiento teórico. Lo primero que hice fue obtener el factor molar, que en este caso nos dice que un mol de bicarbonato de sodio estequiométricamente equivale a un mol de acetato de sodio. Entonces, con la relación de los 3 gramos de bicarbonato de sodio como reactivo, hice una relación de factor en gramos con los pesos moleculares y con ello me dio una cantidad ideal del producto de 2.93. Después, con el reactivo limitante, obtuve igual con una relación estequiométrica de un mol de bicarbonato de sodio que equivale a un mol de acetato de sodio.
y con su peso molecular, un mol igual a 82 gramos de acetato de sodio. Con ello me dio 2.46 gramos de acetato de sodio, que es la cantidad real del producto. Entonces la fórmula del porcentaje de rendimiento nos dice que es la cantidad real del producto sobre la cantidad ideal del producto multiplicado por 100. Entonces, al efectuar este factor, me quedó que es 2.46 gramos de acetato de sodio sobre 2.93 gramos de acetato de sodio por 100 es igual a 83.96, y así fue como calculé el rendimiento de la reacción. Bueno, en este apartado a mí me pasó algo curioso que yo quería comentar. Como mencioné al principio, al haberse me escapado algo de gas, el rendimiento obtenido no fue el esperado. El rendimiento yo no lo puse porque al obtenerlo, a mí me había dado 72% de rendimiento. Pero al realizar los cálculos y contemplar más o menos ese gas que se escapó, ya completo yo el 84%. Entonces, en esa parte, el factor del que se escapó el gas hizo variar un poco los resultados del rendimiento. Pero básicamente, si no hubiera pasado ese detalle de el gas, el rendimiento prácticamente sería el mismo. Sí, el procedimiento parecido el procedimiento que hizo Miguel es muy parecido al de, al que yo igual generé. La única circunstancia creo que ha sido la misma que César tuvo, ya que al momento de hacer la reacción, el gas comenzó a salirse un poco, por lo cual en el peso final fue donde hubo variación. Después de eso me puse a investigar un poco sobre los videos y las recomendaciones que se hacían era ponerle una liga en la botella en la boca de la botella para que así el gas no terminara de salirse. Después de volver a intentar el experimento, el peso molecular y todo me dio muy parecido a lo que fue el resultado de Miguel. Bueno, ahora vamos a identificar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Para este caso, pues lo que hice fue, al igual que en el inciso B, la conversión de gramos a moles, y obtuve 0.3 mol de bicarbonato de sodio. Los mililitros los convertí a gramos a partir de la densidad, con lo cual tuve 0.88 de moles de ácido acético, que es el vinagre. Y como nuestra ecuación química es 1 a 1, todos los moles son unitarios, al dividir la cantidad de moles entre 1 nos daba el mismo número. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que el bicarbonato de sodio es el reactivo limitante porque es el que está en menor cantidad, mientras que el reactivo en exceso es el ácido acético o vinagre, ya que está en mayor cantidad. Sí, así es, yo concuerdo en eso. De hecho, la relación, al principio de haber tomado el número mol, digo, eso ya lo habíamos calculado, nada más se presenta a modo de qué fue lo que se hizo, ¿no? Y se aplicó la relación que nos había explicado el profesor, ¿no? Arriba lo que necesitamos, abajo lo que tenemos, y la relación, ese valor no tiene unidades. Básicamente nos ayuda para identificar cuál es el reactivo que nos limita la reacción y el otro cuál es el que está en exceso, ¿no? Entonces, al hacerlo el procedimiento igual, yo igual concuerdo con que el bicarbonato es el reactivo limitante y el vinagre es en exceso, es el reactivo en exceso. Y pues para poder darse cuenta de lo que es el reactivo limitante, pues se ocupó lo que es la fórmula ya mencionada por César, y lo cual da un 26.6%, y nos damos cuenta que en este caso el bicarbonato de sodio es el volumen que ocupa o la masa que ocupa dentro de lo que es la
reacción y vemos que si pudiéramos tener más vinagre, no podríamos generar lo que es nuestra reacción, ya que nuestro bicarbonato de sodio tiene un porcentaje menor que el vinagre y así que como tiene una cantidad menor, un porcentaje menor al vinagre, obviamente el reactivo limitante, pues, concuerdo con mis compañeros, que es el bicarbonato de sodio. Ok, para las conclusiones, pues podemos decir que, pues como vimos a lo largo de la práctica, el vinagre es una disolución ácida, que por lo cual al mezclarla con el bicarbonato de sodio, que en este caso es una sal, se va a actuar como una base y va a neutralizar el ácido y se va a convertir en ácido carbónico. Yo investigué que inmediatamente se va a descomponer para convertirse en el dióxido de carbono de gas que obtuvimos y el cual se va a desprender de la disolución en una gran cantidad, pues como de burbujas o efervescencia, pero que en este caso fue el responsable de inflar el globo. Sí, así es. Como conclusión, básicamente concuerdo con Miguel. Y también los factores. Yo siento mucho que los factores en donde la botella e incluso el globo, muchos globos, o sea, dependiendo también el estado del globo, observé muchos problemas también de que luego a veces un globo deteriorado o con un problema de fabricación en el globo, también todo eso nos va a influir, ¿no? Pero básicamente los resultados son muy similares en todo. Son muy mínimas las variaciones, entonces por lo que yo siento es prácticamente esta práctica se realizó de buena manera y cumplió con su función, ¿no? Que es aprender a realizar estos problemas estequiométricos mediante un experimento real, ¿no? Entonces, mi conclusión sería esa. Sí, con esta práctica nos dimos cuenta de la manera de lo que ocupa un reactivo, uno de nuestros materiales puede ser factor en lo que es la reacción. Las variaciones que llegamos a tener pues, son lo mismo que ya se mencionaron, tanto peso de botella, podría ser diferentes básculas o lo que sea, pero si los resultados siguen siendo muy similares, muy parecidos, que es lo que nosotros esperábamos, ya que se estaba ocupando con un mismo porcentaje, un mismo peso, y sí, nada más eso, las variaciones hicieron que no fueran exactamente igual, pero sí muy parecidas. Bueno, pues por parte del equipo 2, esto sería todo. Les agradecemos su atención y que tengan un excelente día.